Estamos con Jorge Sandoval en nuestra máquina de leer y quiero saber con qué nos va a sorprender. Hemos preparado para este programa un tema que creo que va a ser llamativo para muchos y obviamente este segmento siempre está dedicado a los amantes de las historias, de los escritores, de las narrativas, de las épocas, bueno, un poco de todo lo que pasa a través de los libros. Y hoy justamente nuestra máquina de leer está vinculada con autobiografías de grandes escritores. Le pregunté a Jorge de qué vamos a hablar y me dijo, bueno, vamos a tener nombres importantes como Dostoyevsky, Vargas Llosa, Stephen King y tal vez unos cuantos más. Jorge, bienvenido, qué gusto siempre tenerte en nuestra máquina de leer, segmento muy esperado por muchos de nuestros oyentes. Hola Clara, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para ti, para todo el equipo de producción y para todos los oyentes, que sé que son muchos. Y bueno, llegó un jueves más de la máquina de leer y estoy muy contento, sobre todo por lo que acabas de anunciar, que son las autobiografías de grandes escritores. Llegamos a este género poco popular, pero muy interesante, porque acá es donde el escritor, que comúnmente nos habla a través de sus ficciones, de sus personajes o de los paisajes de sus ciudades, ¿no? Como vimos anteriormente, en este caso los escritores nos hablan directamente al lector. ¿Ah? Acá se nos ve transparente el escritor con sus dudas, con sus procesos de creación y con todo lo que son ellos, con su infancia, con su historia. Entonces, muy contento por este tema del día de hoy. Cuéntanos cómo se genera, antes de entrar y a modo breve, cómo se genera una autobiografía. Bien, y tú sabes que yo siempre traigo variado cuando hablamos de distintos temas, ¿tá? Y hoy día, ¿tá?, no será la excepción, ¿tá? Dentro del gran número de escritores que escribieron autobiografías desde distintas aristas, las autobiografías, hoy charlaremos de tres interesantes. El primero es ya un cliente de la casa, que es Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky. El segundo, un latinoamericano, Vargas Llosa. Y el tercero, un estadounidense, el famosísimo Stephen King, famosísimo porque casi todos sus libros fueron llevados al cine. ¿Y cómo se hacen las autobiografías? Las autobiografías vienen desde la vida propia del escritor. Un escritor decide narrar o hacer crónicas sobre su vida en un punto de su existencia, ¿no? No digo toda su vida, pero sí en un punto. Puede ser la infancia, puede ser la adolescencia, puede ser el punto en el cual se decidió por escribir, ¿ah? O puede ser que quiere narrar una época específica de su lugar de nacimiento a través de él, a través de sus ojos, ¿ah? O de un evento en específico, ¿ah? Un evento en específico, narrarlo desde sus propios pensamientos. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, distintas maneras de hacer autobiografía con estos tres grandes escritores, dos vivos todavía. Estamos acostumbrados a hablar de escritores de 1800, donde ahora todavía tenemos acá dos escritores vivos. Empezamos con Dostoyevsky. Yo te digo empezamos ya directamente porque después me vas a cortar, como siempre me sucede. La autobiografía de Dostoyevsky se llama Diarios de un escritor y no fue concebido directamente como me voy a escribir mi autobiografía, ¿no? Este escritor, autor de Crimen y Castigo y de Los Hermanos Karamazov, que son sus novelas más insignes, Diarios de un escritor lo concibió como un proyecto, como su último proyecto, ¿no? Fue su último proyecto en una época de su vida donde su salud era muy frágil, ¿no?, en el cual él recopila todos sus escritos publicados en una revista al cual le dieron a él la dirección, ¿no? Los escritos que él publicó en esa revista, ya sea de crónicas, ya sea de análisis, de comentarios, ya sea de unas mini tesis y también sobre crítica, ¿no? Todo ese compilado lo unió y lo fue lanzando periódicamente. Digo periódicamente, fue realmente en dos periodos. Él quería un tercero y un cuarto, pero bueno, lamentablemente falleció. Lo que quiere decir que en medio de esta compilación de sus pensamientos, de esta autobiografía de él, sería autobiografía de sus pensamientos en este caso, ¿no?, lo pudo lograr, no en su totalidad, él hubiera querido mucho más. Pero bueno, vamos a charlar sobre esto. Diario de un escritor
fue un periodo que trabajó Dostoyevsky desde 1873 hasta el año de su muerte, en 1881, a inicios de 1881. Él le decía un diario de evocaciones literarias. Él nunca se despegó de las formas literarias para contar incluso su vida y sus pensamientos. Este diario es un documento de 2000 páginas donde se retrata al ser ruso y no se guarda nada, para entender por qué suceden las cosas dentro de su cultura, de su política. El proyecto del diario nace cuando Dostoyevsky le da la dirección de la revista rusa El Ciudadano, donde cada mes él publicaba, como ya lo nombré, comentarios, análisis, crónicas, artículos sobre la vida en Rusia. Criticaba la política, la sociedad, los sucesos históricos y la actualidad, su cultura en general y los temas profundos como la trascendencia del ser humano. También destacaba generosamente las genialidades que aparecían producidas por sus artistas, ¿no? Como Tolstoy y como Pushkin, poetas como Pushkin. Tolstoy, Ana Karenina, ¿no? Escritor de Ana Karenina, un clásico convertido hoy en día. En ese momento recién salía, no era un clásico, pero ya Dostoyevsky decía que tenía mucho potencial su escritura. También narra anécdotas de calumnias padecidas por Dostoyevsky. Una vez dice, ¿por qué me calumnian tanto a mí? A Dostoyevsky lo calumniaron, imagínense a los artistas de hoy en día, cómo no los van a criticar. Sus comentarios sobre la novela de Tolstoy, su vida juvenil como escritor, hizo una crítica a Don Quijote, la política rusa, por supuesto, habla sobre la inspiración y el trabajo de escritor. Y en eso puso de ejemplo a Nikolai Gogol, otro escritor ruso, que le tomó 8 años escribir su libro Almas Muertas. Y reconoció que todo lo que sale de un tirón todavía está verde. Dijo, todo lo que sale rápido le falta madurar. Y la inspiración aparece mientras se trabaja, dice. Mientras más se trabaja, es decir, se reescribe, se retoca, más inspiración habrá. Lo que a mí me da por entender ya personalmente, que la inspiración no tiene relación con la efectividad, sino con el placer que causa la actividad, ¿no? Me dedico a la actividad y no paro porque estoy inspirado, más allá de que porque soy efectivo. Yo creo que la efectividad se da con el trabajo latente. Estoy hablando de escritura. Y también planteó en su libro, yo voy nombrando, ¿no? Pero tiene muchas, son 2000 páginas, 2 tomos de 1000 páginas cada uno, tiene muchísimos capítulos. Planteó una interrogante sobre el talento. Preguntó, ¿el talento domina al hombre o el hombre domina su talento? Un interrogante muy interesante en el cual él, al intentar dilucidarla, lo que hizo fue más provocarse más preguntas todavía. Es como que esto no hay como una respuesta total. No creo, sí, me estaba poniendo a pensar en cuál podría ser la respuesta y es muy subjetiva. Claro, lo que yo sí creo personalmente es que el talento es algo que no se puede detener. No sé si el hombre lo domina. Va más por ese lado, yo también creo, ya cuando el don te cayó encima, o sea, ¿qué puedes hacer con él si no es explotarlo? Claro. Pero Dostoyevsky era de esos que te planteaba preguntas no preguntas para responder sí o no, sino son preguntas que planteaban muchas más preguntas que abrían la cabeza. Otra frase descomunal que aparece en el diario es: la razón proporciona excusas a las peores conductas. Espérame, ¿qué? Repítela, por favor. La razón proporciona excusas a las peores conductas. No, por favor, Jorge, pon este micrófono cerca de tu boca porque la última palabra no la entendí. Ya, la razón proporciona excusas a las peores conductas. Ah, ok, muy bien. Listo. La primera edición de sus diarios de escritor fue en 1874. Le costó un gran esfuerzo y fue costoso, pues se lo financió él mismo. Todo eso sumado a su delicada salud que tenía en ese entonces. Y bueno, llevó la labor de autoescribirse hasta el último día de su vida. No solo porque, quiero para que me entiendan cómo escribe él su autobiografía. No era solo compilar todo lo que había publicado en la revista y pasarlo a un libro. Él compiló todo y lo reescribió, siguió trabajando, ¿no? Lo que él dice sobre el trabajo y la inspiración, no lo hizo desde el facilismo de
recopilo lo que ya escribí, lo pongo en un libro y lo vendo, sino que lo volvió a revisar, siguió sumando cosas de su infancia o de su juventud, del joven escritor, como él le decía, como el nacimiento del joven escritor, como él le decía, ¿no? Y lo revisó y lo siguió revisando para poder lograr la escritura justa y poder comunicar lo que él quería. Entonces, este fue el Dostoyevsky Diarios de un escritor con unos matices, ¿no? que él comunica en su libro y que se lo recomiendo muchísimo. Perfecto, chévere, me gustó mucho esa introducción y creo que válido para el momento en que vivimos, ¿no? Ya que tiene que ver con conocer cultura rusa, pensamiento ruso, pensamiento político ruso, o sea, es tanto, ¿no? Hay como algunas coincidencias que para alguien muy curioso valdría como un elemento más de comprensión de contextos históricos e incluso actuales. Sí, y es que la verdad no es un accidente la elección de estos tres autores. Nosotros estamos eligiendo, yo por lo menos elegí hoy un autor ruso, un autor latinoamericano y un autor estadounidense, ¿no? Y sobre todo porque desde el arte uno nunca está como a favor de un lado y a favor del otro. Uno siempre está como artista para hacer una crítica a todos los lados que aparecen en la sociedad, ¿no? Dostoyevsky lo hizo también, ¿no? Una crítica a todos los lados, ¿no? Bien, vámonos con Vargas Llosa. Vargas Llosa. El pez en el agua se llama su autobiografía, publicado en 1993 y tiene 544 páginas. Vargas Llosa construye dos líneas de relato. Una en su infancia, que inicia cuando conoce a su padre a la edad de 11 años, y también es el inicio de su carrera literaria, ¿no? En la adolescencia. Y la otra línea de relato, que es la política peruana, habla sobre su candidatura a presidente del Perú, la cual perdió en elecciones frente a Fujimori. Y en cada capítulo se va contando intercaladamente. Va haciendo un capítulo de infancia, un capítulo de la vida política de adulto. ¿Y me dijiste que es del 93? Es editado en el 93 y al final te voy a decir por qué es editado en el 93. Porque llega hasta allí nomás. Que pensé que si era en el 93 iba a ser más enfático en su proceso literario y no en el político, porque su proceso político ha sido más reciente, ¿no? Pues no reciente, pero digamos, su fuerte ahora es más político que literario. Claro. En este caso, su autobiografía está construida a partir de su infancia y a partir de, en paralelo a su vida de participación política partidaria, ¿no? En elecciones. Okay. No está puesto el punto en cómo escribió sus novelas, sino sus novelas fuertes, ¿no? Bien, él habló sobre algo que lo llamó enfermedad nacional de los peruanos, que es el resentimiento y los complejos. Apenas iniciado el libro, arranca por eso. La parte de su infancia cuenta cuando dejó de creer en Dios, que es justo al mismo tiempo en que empezó a odiar a su padre, lo narra él, ¿no? Él conoce a su padre a la edad de 11 años, luego de que creció creyendo que había muerto, ¿no? La madre le dijo que había muerto, pero un día a los 11 años la madre lo agarra del brazo, lo saca a la calle y lo lleva a un sitio y lo presenta a su padre. ¿Por qué había desertado de la casa a su padre? Porque él decía que su clase era muy baja en comparación a la de su madre y sentía que no la merecía y por eso escapó. Por eso es que a partir de esa situación él le pone un concepto de resentimiento y complejo a la enfermedad nacional. Aquí se aplica la frase de Dostoyevsky, la razón, no la puedo decir bien, pero por favor dila, es la razón propone excusas para nuestras peores acciones, ¿es así? La razón proporciona excusas a las peores conductas. Imagínate, eso es pura excusa, eso es lo que hizo el papá de Vargas Llosa, pura excusa. Habló en la parte de la infancia, habló de todo, desde cuando conoció la calle de las prostitutas, cuando se hizo hincha del fútbol, su primer trabajo en el diario La Crónica de Lima, cuando estaba terminando el colegio, y todas estas cosas le aparecían como explosiones frente a los ojos, ¿no? Él narra cómo se empezó a dar cuenta de qué era lo que existía
más allá de su casa y más allá de sus problemas familiares y de sus relaciones con su padre y con su madre, ¿no? Que lo que existía en la calle. Pasó su juventud intentando entender la política, la derecha, la izquierda, la libertad, la economía, la democracia, la corrupción. Achacó a los políticos demagogos y a los intelectuales que no coincidían con sus pensamientos. Tuvo muchos debates con intelectuales, desde debates y conflictos, ¿no? Con otros intelectuales, Vargas Llosa. Su autobiografía la ha construido para hablar de cómo fue para él entender la vida a partir de esas revelaciones de la infancia, de cómo está compuesta su sociedad, su moral, su ética, de cómo chocó en cada momento en que quiso participar del mundo, ¿verdad? Eso a lo largo de 19 capítulos que tiene El pez en el agua. Y esta biografía termina con la pérdida en primera vuelta de su partido en las elecciones de 1990, en donde acto seguido tuvo una reunión con Alberto Fujimori, que había ganado, y luego tomó un avión con su esposa y viajó a Europa a dedicarse nuevamente por entero a la literatura. Algo que para él fue su segundo viaje a Europa. Tuvo un primer viaje a Europa en la infancia y que fue como su segundo viaje a Europa, en el cual se va de Perú, se aleja para poder entender lo que pasó. ¿Esto tú crees que fue una herramienta para darse a conocer más? Es decir, ¿fue como una herramienta publicitaria para darse a conocer más en ese proceso de elección o no? De verdad no lo sé. Lo que sí sé es que como él se dedicó a la comunicación, todo el tiempo estuvo inmerso en las problemáticas sociales, todo el tiempo estuvo inmerso en el análisis político y en lo que había vivido Perú desde los 70, los 80. ¿No? No sé si para darse a conocer, creo que no, creo que uno no tiene creo que esas estrategias, no sé. Sí, no creo. Yo creo que sí hay estrategias detrás, pero no sabemos si esta fue, claro. Claro, o sea, como que no hay un libro que diga eso. Sí, sí, correcto, está bien. Ya. Bueno, vamos a terminar con Stephen King. Mientras escribo, se llama su autobiografía, publicado en el año 2000, ya nos vamos acercando más. Es un libro de 288 páginas y construido en 3 partes. La primera parte de Mientras escribo es una autobiografía de su infancia, anécdotas desde que tuvo 2 años y su madre se tuvo que hacer cargo de él y de su hermano porque su padre desertó de la casa, llenos de deudas y llenos de problemas. Habla sobre su temprana exposición a la escritura, los intentos por escribir durante su infancia, sus dudas, sus miedos y los rechazos que tuvo, ¿no? Habla sobre su primera novela, Carrie, que fue llevada al cine. King también habla sobre su fama como escritor y lo que lo llevó y cómo lo llevó a llegar hasta allí, todo lo que lo llevó, ¿no? Hasta donde está. Y bueno, esto incluye también la relación con su esposa, con su madre, la muerte de su madre y una historia sobre abusos de drogas y alcohol. La segunda sección son consejos prácticos de cómo escribir. Que Stephen King sí se mete en sus procesos creativos. A diferencia de Vargas Llosa, la sección de consejos, aquí esa sección de consejos prácticos, incluyendo sugerencias en gramática e ideas sobre desarrollo del tema y los personajes. Él mismo lo describe como una guía para cómo un escritor competente se puede convertir en uno bueno. ¿Ya? Y en esta parte hay autobiografía personal y profesional. ¿Ya? Hay consejos puramente prácticos sobre estilo, hay pistas de cómo construir personajes, tramas, hay información de cómo publicar, inclusive cómo enfrentarse a agentes para que te puedan hacer conexiones con buenas editoriales y publicar los libros, ¿no? Hay como de todo. Stephen King prácticamente narra su vida allí. Y la tercera sección, bueno, también es autobiográfica y charla sobre ese accidente que tuvo en el 99, en el cual fue atropellado mientras paseaba en una carretera y todo cómo le costó recuperarse. Hay no es una frase, pero sí es un párrafo que Stephen King, que quiero citar de su libro, en el cual él habla sobre el estilo y sobre los escritores. Y dice, buscar palabras complicadas por vergüenza de usar palabras normales es de lo peor que se puede hacer al estilo. Es como ponerle un vestido de noche a un animal doméstico.
No es que quisiera fomentar el uso de palabrotas, dice, pero sí el lenguaje directo y cotidiano. Recuerda que la primera regla del vocabulario es usar la primera palabra que se te haya ocurrido, siempre y cuando sea adecuada y dé vida a la frase que quieres expresar. El estilo, tu originalidad. Bien, todos merecemos una autobiografía, creo yo. Todos podemos hablar, ya sea desde nuestras impresiones de la realidad, de nuestra infancia, o sobre cómo logramos hacer lo que llegamos a hacer, ¿no? Sobre nuestros oficios y lo que nos especializamos. ¿Qué opinas, Clara? Me parece chévere, te estoy siguiendo todo y me encanta escucharte. Estaba tratando de encontrar un texto de Stephen King justo, pero no lo estoy encontrando. O sea, estoy ahí como corriendo con el índice del libro, pero no lo estoy encontrando ahorita, así que te lo debo. Pero me parecía interesante lo que él hizo, que fue como mezclar su vida, o sea, dejó como el carácter solamente, no quiero que suene feo este término, pero egocéntrico, entre comillas, o tal vez un poco de vanidad, de contar su vida, si es que también quisiéramos verlo así, pero no lo estoy poniendo con como con un carácter crítico, sino simplemente hablar de mí mismo, ¿no? Sino que él le decidió sumar como sus técnicas, la técnica de cómo enseñarte a hacer bien lo que yo amo hacer, ¿no? Es como muy chévere, como que listo, te cuento mi vida, pero aparte te enseño cómo yo lo hice. Eso me parece chévere. Y lo otro es que estaba buscando en sus datos biográficos y él es joven, él es un hombre muy joven, tiene 74 años apenas. Sí. Él es de los más contemporáneos que hemos tratado en estos últimos súper chévere. Capítulos. No vamos a alcanzar a hacer las autobiografías de los otros que me mencionaste, que me parece súper chévere, pero yo te propongo que lo dejemos pendiente para una siguiente máquina de leer, porque es que son 3 autores muy importantes desde mi punto de vista. ¿Me propones la autobiografía de García Márquez? Claro, Humberto podemos hacer. Y de Franz Kafka, o sea, ya no lo podemos olvidar. La de García Márquez lo hablamos en la última máquina de leer, que hablamos de realismo mágico, había nombrado su autobiografía Vivir para contarlo, se llama, Diarios de Franz Kafka, y de Humberto Eco, se me va el nombre en estos momentos, o tiene que ver algo con escritura, también no, pero con vale la pena enfocarnos en otra máquina de leer, ni te apures con eso. Pero, claro, está buenísimo. Pero nos tenemos que ir y hemos cumplido muy bien con la narrativa de los 3 autores hoy. Hemos estado conversando con Jorge Sandoval, él es nuestra máquina de leer aquí en La Lupa. Él nos invita a conocer autores, épocas, ciudades, historias, personajes, incluso culturas a través de los libros. Jorge, me encanta que siempre nos invites a conocer nuevas historias y hoy hemos visto autobiografías de grandes escritores, Dostoyevsky, Vargas Llosa y Stephen King. Si alguien quiere conversar contigo, ¿dónde puede hacerlo? Por Instagram a jorgesandoval.taller, allí me pueden encontrar o también consultar por los talleres de escritura, que están a full los talleres. Y bueno, los invito a que vayan a conseguir los libros, Diario de un escritor de Dostoyevsky, Pez en el agua de Vargas Llosa y Mientras escribo de Stephen King, son buenísimos. Y bueno, si no los encuentran en las librerías, por internet lo pueden pedir, pero no se los vayan a perder porque está compilado, estos 3 autores que hice, tienen unas autobiografías geniales. Hablan de historia de su país, de historia de ellos, de cómo escribieron, hablan de muchas cosas interesantes. Muy chévere. Bueno, entonces esperamos que anoten todo lo que Jorge dijo, pero si algo se les escapó o quieren volver a ver esta conversación, recuerden que nuestra máquina de leer queda grabada en nuestro canal de YouTube, La Lupa EC, y luego la sube en su Instagram, Jorge Sandoval. No la estoy subiendo ahora yo por el momento porque mi Instagram está bloqueado, entonces no podemos hacerlo, pero en el YouTube sí, ahí en el YouTube quedan todas nuestras entrevistas. Así que Jorge, es un gusto enorme conversar contigo siempre. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Clara.